Seguimos con la vida de Pablo. En esta ocasión estaremos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Donde tuvimos la lectura devocional. Y el mensaje lo hemos titulado Predicando como lo hacía Pablo. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me encanta la expresión comida chatarra espiritual, ¿verdad? Bueno, es lo que decimos en otro orden, ¿no? A nuestros hijos: no se llenen de chatarra, ya que vamos a cenar dentro de una hora. La verdad que la chatarra no es buena para la salud, pero qué rica es. Qué delicioso. Ahora, muchísimas iglesias del siglo XXI no ofrecen sino sermoncitos, y los sermoncitos crean cristianitos. Ese tiempo de dieta pobre solo puede llevar en una dirección, y es la desnutrición espiritual, o peor aún, la inanición. Debo decir además que las sectas hacen su agosto, o como decimos los cubanos, hacen su zafra, hacen su cosecha cuando se encuentran con unas ovejas muertas de hambre, ¿verdad? La conversión de Martín Lutero a Cristo, solo por la fe, fue lo que dio impulso a la llamada Reforma Protestante. La dramática conversión de Martín Lutero se inició como una cruzada personal para retornar a las verdades bíblicas. Regresar a la Biblia y verla como la autoridad final en la vida de todo creyente y no las tradiciones humanas. Este énfasis naturalmente se reflejó en el culto cristiano, y como era de esperarse, la proclamación de la palabra de Dios se convertiría en el corazón de la experiencia de adoración colectiva por parte de la iglesia. Podemos decir que la Reforma Protestante elevó al púlpito sobre el altar. Lutero enseñó que a través de la palabra de Dios los elementos adquieren significado sacramental. Además, la predicación de la palabra de Dios es esencial para tener una vida de libertad y de gracia espiritual. Fue entonces que la predicación sólida se convirtió en el catalizador de la verdadera adoración. Así que no le quepa la menor duda de que esa fue la clase de predicación que caracterizó también a la vida del apóstol Pablo. Fue un hombre que desde que conoció a Jesucristo, Cristo se convirtió en el tema de su mensaje. La persona de Jesús fue para él la razón por la cual vivir y el mensaje a compartir. Aunque su predicación tenía una forma sencilla, su predicación se fue abriendo paso entre las complejidades de su propia sociedad pluralista al exaltar la supremacía de Cristo. Y creo que encontramos en la predicación del apóstol Pablo un modelo sencillo para nuestros tiempos complejos. Si queremos ser fieles expositores de la verdad de Dios, necesitamos predicar como lo hacía Pablo. Bueno, quizás usted no tenga la experiencia de tener que pararse detrás de un púlpito o enseñar una clase de escuela dominical, pero de alguna manera todos tenemos oportunidades de compartir la verdad de Dios con aquellas personas que no le conocen. Todos los días aparecen en nuestra senda personas necesitadas, almas perdidas, que lo que necesitan es el pan de vida. Una rápida indagación de los primeros capítulos del libro de Hechos, que recogen el comienzo del ministerio del apóstol Pablo, pone de manifiesto su pasión en la comunicación del mensaje de Cristo. Era un hombre que proclamaba la verdad sin disimulo ni titubeos. Sin embargo, hasta que llegamos al capítulo 17,
es que tenemos un sermón completo, un sermón digno de echarle una mirada profunda, desde su preparación hasta su exposición. Por eso les invito a que me acompañen observando este mensaje y viendo cómo Dios usó a este hombre para llevar su palabra a personas perdidas. En primer lugar, la preparación. ¿Cómo comenzó esta preparación? La Biblia nos cuenta que Pablo llega a Atenas y estaba allí solo. Y mientras estaba esperando a que sus colegas misioneros llegaran, quizás para pasar el tiempo, ¿qué hace? Se pone a caminar por las atestadas calles de esta legendaria ciudad. Y lo que vio fue la cultura griega en su peor expresión. Dice el verso 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La ciudad de Atenas era una chatarrería de ídolos. Dice la palabra que la ciudad estaba entregada a la práctica de la idolatría. Lo que rodeaba al extranjero en esas activas calles era un verdadero bosque lleno de piedras, maderas, metales preciosos, y todo esto lo habían transformado en altares. Por donde quiera habían altares, por donde quiera habían ídolos. Era un conjunto interminable de santuarios a dioses de todo tipo, dioses extraños, con formas de imágenes anónimas. Un altar tras otro. Y ahí va Pablo mirando todo esto, y su corazón se dolía. Dijo un hombre llamado Pretonio que era más fácil encontrar a un Dios que a un hombre en Atenas. Era más fácil toparse con un ídolo que con una persona. Aquello estaba lleno, atestado de ídolos. Y Pablo lo presenció todo. Su espíritu se enardecía, se inquietaba cada vez más con cada minuto que pasaba. Él no podía permanecer indiferente ante la gran necesidad. Muchas veces salimos al mundo y andamos con lentes bien oscuros que no nos permiten ver realmente la realidad. Tenemos que ser sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y si lo somos, vamos a percibir vidas perdidas, tomando caminos que no le llevan a otro lugar, sino al mismo infierno. Caminos que para ellos, como dice la Biblia, les parece que son buenos. Pablo vio todo esto. A medida que la agitación cedía, un sermón comenzó a tomar forma en su interior. Allí estaba el deseo de compartir la verdad de Dios con estas personas. ¿Qué hace entonces Pablo? Decide realizar una serie de reuniones utilizando las conocidas plataformas públicas que había empleado en otras ocasiones. Uno era la sinagoga y otros lugares públicos o las plazas públicas. Allí en el verso 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Primero fue a la sinagoga, dice la palabra, para hablarle a quién, a los judíos, y luego a la plaza mayor para interactuar con los gentiles. O sea, para él no había diferencia. Cada persona que veía era un alma con la que tenía que compartir la verdad de Dios. No importaban si eran judíos o gentiles. Su objetivo era que la gente lo escuchara y luego ayudarlos a interactuar con la verdad de Dios en un mundo de tanta oscuridad y engaño espiritual. No pasó mucho tiempo, porque el diablo siempre tiene allí sus emisarios para estorbar, en que su auditorio se llenara de muchos o de algunos sofisticados pensadores. Siempre hay en todas partes aquellos que se creen que se la saben todas, aquellos que se envanecen en sus grandes razonamientos.
que tienen una verborrea abundante con todo tipo de palabrería, pero de Dios no saben nada. Están ciegos, perdidos. Dice la palabra en el verso 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Quiénes eran estos? Esto con estos nombres que para algunos puede sonar como una palabra mala. ¿Quiénes eran? Bueno, tal vez hay una palabra con la que usted está más familiarizado, que es la palabra estoico, ¿verdad? De donde viene otra que es estoicismo, que se originó en las enseñanzas de estos antiguos filósofos estoicos. ¿Qué enseñaban ellos? ¿Qué creían? Bueno, ellos creían y enseñaban que la persona debía procurar aceptar valiente y desdeñosamente las leyes del universo, no importa lo dura que fuera. Creían que el alma iba a sobrevivir al cuerpo, pero solo en una especie de estado etéreo, incorpóreo y libre. Emocionalmente eran pasivos, desconectados de las cosas. Estos eran los estoicos. Ahora, los epicúreos, por el contrario, enseñaban que la felicidad y el placer eran lo máximo. Eran lo que ellos llamaban el sumo bien, y que debía buscarse con una pasión desenfrenada. Es curioso que esta antigua filosofía, o estas antiguas filosofías, todavía permanecen hoy en la conducta y en la manera de pensar de mucha gente. ¿No les suena familiar a aquellos que creen que la felicidad y el placer está en algo desenfrenado? Son los que dicen comamos y bebamos, gocemos, porque mañana moriremos, ¿verdad? Ese es el clásico concepto epicúreo. Ese es el estilo característico de una sociedad como la nuestra, donde la gente solo piensa y vive para el placer. Ellos creen, morimos como animales, no hay juicio, no hay consecuencia, entonces a gozar de la vida. Piensen esto. Hay mucha gente que trata de desterrar a Dios de este universo. ¿Por qué? Porque eso les calma la conciencia, los sentimientos de culpa lo mitigan un poco. No, si no hay Dios, no hay juicio. Y si no hay juicio, podemos hacer con nuestra vida lo que nos parezca. No hay tal cosa como algo bueno o algo malo. Todo depende de cómo usted lo quiera ver. Entonces, cosechamos una vida realmente sin control. Ahora, todo este discurso acerca de Jesús y de la resurrección, como vamos a ver, Pablo comienza a argumentar con ellos y les dice la verdad de Dios. Ha estado hablando de la verdad de Dios y ellos le dicen en el verso 18, ¿qué querrá decir este palabrero? Para ellos Pablo era un palabrero, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué quiere decir este palabrero? Bueno, hoy diríamos, ¿qué quiere decir este pícaro? ¿Verdad? O sea, un recoge semillas, como esos nerviosos pajaritos que se ponen a comer en las afueras de los restaurantes. Para ellos Pablo no era más que un carroñero de pensamientos profundos que por faltarle material propio se alimentaba de los desechos verbales de los demás. O sea, todo ese discurso acerca de Jesús y de la resurrección les parecía algo muy extraño a estos filósofos paganos. No tenía sentido para ellos. Después de todo, ninguno de sus dioses se jactaba de tener tales poderes, pero como estaban interesados en saber más acerca de esas extrañas ideas, eran nuevas, sería bueno conocer un poco más. Lo invitan a un nivel superior. Literalmente,
fueron con él a la colina llamada Marte. O sea, se encontraron con él, escucharon parte de lo que decía y dijeron, vamos a ver si este palabrero, ¿qué es lo que realmente enseña? Llevémosle a la colina de Marte. Y ahí estaba el prominente Areópago. Y esto se convierte en la plataforma donde Pablo va a exponer la verdad de Dios a todas estas personas. Allí había un venerable, o este venerable grupo de intelectuales. Realmente este grupo significaría o representaba el sueño de cualquier gran predicador, ¿verdad? Llegar allí a esas personas. Podríamos compararlo hoy con visitar la sala de sesiones de un congreso o dar un discurso a favor de Cristo en la Corte Suprema de un importante país. En esos lugares estaban las mentes más sagaces, los jueces más respetados de la nación, y usted tendría la oportunidad de compartir con ellos su fe. Algo como esto era el Areópago. Era una excelente oportunidad para el apóstol Pablo, una oportunidad que no se volvería a repetir, y él no estaba dispuesto a dejar pasarla. Estaba agradecido a Dios por ello y decide ir a este lugar. Ahora piensen en la decisión que tomó Pablo. ¿Con qué podríamos compararlo hoy? Bueno, ya dije el Congreso, la Suprema Corte, pero también podría compararse con ir al mismísimo Vaticano, aquel centro de idolatría, y hablar allí el verdadero mensaje de Jesucristo contra toda una tradición. En realidad fue una oportunidad, una puerta que Dios abrió, y este siervo entró por ella. Si nosotros vamos con los ojos bien abiertos y los oídos dispuestos a escuchar, vamos a percibir las oportunidades que Dios nos da para compartir la palabra. Y Pablo comienza diciendo, varones atenienses, o sea, se lanza a hablar. Y qué tremendo mensaje proclama. Comienza hablándoles de dónde estaban, como todo un buen predicador, y les conduce hasta donde necesitaban ir. Quiero que lean allí el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Sí, eran ciertamente muy religiosos, demasiado religiosos. Tenían dioses para cada cosa. Querían quedar bien con todo tipo de dioses, y por si faltaba alguno que ellos no conocieran, colocaron una inscripción, como vamos a ver, que decía, al Dios no conocido. Tenían religiones, filosofías, pero eran personas vacías, porque la religión y la filosofía, las ideas humanas, no pueden llenar el corazón del hombre. Les dice que había hablado con una muestra de ciudadanos atenienses y que había observado que eran personas muy religiosas. Y sigue diciendo, verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer, es a quien yo os anuncio. Bueno, esa inscripción captó la atención del apóstol Pablo, y ese sería el medio que él usaría para llevarlos de donde estaban a donde él quería que estuvieran. Les habla de la inscripción. Es muy probable que todos los hombres que estaban escuchando a Pablo hubieran visto el altar. En realidad ellos no querían ignorar a ningún Dios. Por eso dedicaron este altar al Dios no conocido, por si acaso, ¿verdad? Pablo comienza con lo familiar para poder explicarles después lo no familiar. Él tenía un plan, tenía una estrategia. Su auditorio no lo conocía. En una brillante demostración de transición creadora,
Él dice, lo que ustedes adoran, sin saberlo, es lo que yo les proclamo. Así le dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Les estaba hablando del Dios no conocido para ellos. Y entonces comienza a establecer un puente para hacer a ese Dios no conocido en un Dios conocido para ellos. Y leemos en el verso 24, hace una presentación de este Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. El Dios creador, ese Dios que ustedes no conocen, es el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que nos ha dado vida. Es la presentación que Él hace. Está describiendo al Dios del cielo, de quien por supuesto estos cerebros jamás habían oído hablar. El auditorio de Pablo era inteligente y religioso, pero estaban más perdidos que una aguja en un pajar. Por tanto, él sigue construyendo su puente y les dice en el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Dios no es solo omnipotente, sino que además es soberano. Y Él les dice, Él es el que fija los límites. Y se está acercando a su clima, luego en el verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo está describiendo a una deidad que ellos jamás habían conocido. Ahora quiero que observen, porque la descripción que leemos acá es un Dios personal. Es omnipotente, es omnisciente, pero es personal. Es grande, majestuoso, pero es personal. Como Él lo dice, cada uno está cerca de cada uno de vosotros. Y Pablo cita a uno de sus poetas que dijo, porque el linaje suyo somos. Aquí está recogiendo unas pocas semillas propias, citando un poema conocido, escrito en cuanto a Zeus. Pero el Dios a quien él proclama no era Zeus. Le está presentando al Dios vivo y verdadero, creador del universo, y que demanda una respuesta a su presencia en todas partes. Este mensaje no ha cambiado en mí, porque el Dios que nos ha enviado a proclamarlo es exactamente el mismo. La Biblia dice en Romanos, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Cada persona en esta tierra puede llegar al conocimiento de que hay un creador. Solo tiene que mirar la realidad en la que vive, el mundo que le rodea y su propia persona. Si usted mira la creación, no puede ignorar que hay un creador. A pesar de los intentos humanos por negar su existencia, y inventan todo tipo de ideas ridículas, que hace falta más fe para creer esas historias que creer lo que dice la Biblia. La evolución, somos producto de la evolución. No hubo una mente pensante que nos creara, caímos en este mundo de casualidad. Somos el resultado de un proceso evolutivo. La Biblia dice en el primer libro
Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo porque el hombre mire ya, tiene que haber un creador. Ahora, el saber que hay un creador no salva todavía, pero es un paso. Entonces debe buscar más a ese creador. Y ahí es donde viene la verdad del Evangelio, que te muestra el camino para llegar a Dios, que te presenta a Jesús, el camino, la verdad y la vida, el único que puede llevar al Padre solo por medio de Él. Bueno, allí estuvo presentando esta verdad y luego les hace una propuesta. Después de haber expuesto el Evangelio, les hace esta propuesta en el verso 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Arrepentimiento. Tienen que arrepentirse. No había estoico ni epicurio en ese montón de personas que no estuviera ya retorciéndose en su toga. ¿Arrepentirme? Mucha gente se hace la misma pregunta. ¿Arrepentirme de qué? Yo, si soy bueno, yo no soy pecador. Yo no soy un Stalin, no soy un Hitler, no soy un Osama Bin Laden, no soy un Fidel Castro. Es más, soy un santo comparado con ellos. Bueno, te estás comparando con lo peor. Pero aquí el estándar es Dios, el cual es santo. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Pablo les está diciendo claramente que el Dios del cielo esperaba una respuesta sincera de aquellos a quienes Él había creado amorosamente. Y luego viene el ataque final. Por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia, hay juicio. Y no habrá ser humano que pueda escapar de este juicio. Hay un Dios real, verdadero, a quien tendremos que dar cuenta. Él nos ha revelado su palabra. Ella es la regla del bien y del mal. Lo que Dios llama pecado es pecado aunque usted no esté dispuesto a reconocerlo. Y un día, cada persona tendrá que enfrentarse con esta realidad. El único y solo Dios verdadero, quien ha demostrado quién era al resucitar a Jesús de entre los muertos, el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por los pecados de la humanidad, el Dios que vino a hacer posible la reconciliación entre Él y los hombres en la persona de su Hijo. No solo dijo que era Dios, sino que demostró ser Dios al resucitar de entre los muertos. Y en su nombre se anuncia salvación y esperanza para todo ser humano. Ellos tenían que arrepentirse, pero cuando escucharon resurrección, qué disparate. Hay muchos que llegan hasta ahí. Les gusta el Jesús moral, el Jesús sabio, el filósofo, el que enseña a los hombres a amarse unos a otros, el que fue un líder, sin embargo no pasa de ahí, un gran maestro. Dios, Salvador, resucitó. La mente humana no acepta esta verdad. Y entonces para ellos fue suficiente, verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Cuando llega usted a este momento en la presentación de la verdad de Dios, va a recibir en ocasiones burla y rechazo. Casi que piensan o podrían pensar de usted lo mismo que pensaron de Pablo. ¡Estás loco, Pablo! ¡Loco! Pero qué tontería, ¿cómo es posible que en este siglo XXI todavía la gente crea que va a haber una resurrección? Que crea en alguien que dice que murió y resucitó es una tontería. Bueno, la Biblia lo dice.
El evangelio es locura para los que se pierden. Sin embargo, bendita locura, porque lo que creemos, podemos decir, ese evangelio es poder de Dios. Porque cambió mi vida. Ahora dígame usted, si alguien destierra de su corazón la fe, si trata de alejarle del Dios verdadero, ¿qué le queda? Dígame qué le ofrecen ellos. No tienen nada más para ofrecer. Sin embargo, aunque algunos se burlaban y rechazaron, también hubo un pequeño grupo que creyó. Dice el verso 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Algunas personas van a rechazar el evangelio, otros van a creer. ¿Sabe? Si usted me está escuchando con atención y aún no ha hecho una decisión por Jesucristo, usted está entre estas categorías. ¿En cuál? Bueno, debe elegir: o rechaza la verdad o cree en ella. Ahora, su decisión no va a cambiar en lo más mínimo a la verdad misma, porque la verdad es verdad, acéptela o no, allí está, es luz, ilumina aunque usted prefiera la oscuridad. La Biblia dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Ahora, hermanos, quiero que observen la reacción de Pablo cuando termina de predicar. Aquí no nos dice nada más la Biblia. Yo no veo que él se detuvo y dijo, bueno, ahora levanten la mano, como a veces hago yo los domingos, para que acepten a Cristo. Él no esperó una respuesta de manos alzadas. Después de haber dado su mensaje, se bajó de la plataforma de mármol y dice el verso 35, disculpen, 34, ¿no? 18:35 creo que. Estoy tratando de buscar la expresión que dice: y salió en medio de ellos. O sea, él termina de poner la verdad. El 33, gracias hermano por sacarme de esta pregunta. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Yo no leo acá que se cantó un himno de invitación, ni tampoco Pablo apeló a sus emociones, no presionó a sus oyentes para obtener respuesta y después decir, fue el poder de Dios el que tocó estos corazones. No hubo ruegos ni amenazas, tampoco hubo manipulación, nada de eso. Yo creo que cuando la gente hace eso, cuando un predicador, cuando una iglesia se enfoca constantemente en eso, es porque no ha entendido que nuestra responsabilidad no es la conversión de la gente, es la proclamación de la verdad. El que cambia corazones es Dios. Mi responsabilidad y la suya es ser 100% honesto con las personas al proclamarle la verdad con fidelidad, pero deje los resultados al Señor. Dios hace bien su obra. Pablo terminó su sermón, se marchó, un modelo excelente. Dios lo firmó, el Espíritu Santo lo selló y un siervo lo predicó. Así de sencillo. Pero ahora hagámoslo aún más práctica esta historia. Usted no puede saber en qué momento Dios le va a usar para compartir la verdad. Ya sea que usted, bueno, si es un maestro de la escuela dominical, muy bien. Si tiene que pararse en el púlpito, también. Pero aún así, aunque no tenga estas responsabilidades, muchas veces usted va a ser el medio que Dios va a usar para llevar a alguien a los pies de Cristo. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera debo hacerlo? Bueno, creo que aquí en este modelo encontramos un ejemplo a seguir. Número 1, a la hora de predicar la palabra, manténgase siempre en el tema. ¿Y saben cuál es el tema? Cristo.
como decía Pablo, Cristo y este crucificado. Cuando usted esté conversando con las personas, va a tener la inclinación, porque la conversación se va a prestar para eso, para salirse del tema. No lo haga. La gente necesita de Cristo. Trátese de quien se trate. Puede ser una persona ignorante de todo tipo de fe religiosa, pero puede tratarse de alguien que ya está en una secta en la que le han lavado el cerebro y actúa como una especie de robot. Le va a tocar la puerta de su casa y con una sonrisa le va a decir: ¿conoce la verdad? Bueno, la tentación que uno tiene humanamente es: sí, la conozco, vamos. No, háblele a esas personas. Pero no es fácil, pastor. Yo sé que no es fácil. No es fácil porque estoy hablando con ellos y ahí están tratando de... Miren, su responsabilidad no es entrar en un debate con la persona. Evite el debate. Lleve a la persona al Evangelio y le diga: sí, tú conoces la verdad, pero ¿sabes quién es la verdad según la Biblia? Jesús. ¿Conoces a Jesús? Sí, lo conozco. Él es el Salvador. ¿A qué bien? ¿Y qué hizo Él por ti? Murió en la cruz. Entonces tú crees que Cristo te perdonó tus pecados y que tienes vida eterna. No, eso no lo sabe nadie. ¿Ah, no? Y ahí puedes explicarle lo que dice el Evangelio. Manténgase en el tema. Con cualquier persona que se encuentre, no caiga en la trampa de discutir de religión. No se envuelva en una discusión política. No se ponga a discutir de filosofía. Esa no es su misión. Manténgase en el tema. Pero, ¿y si no quiere seguir escuchándome? Termino. Repito, usted no va a cambiar a esa persona. El que cambia es Dios. Tiene que exponerle la verdad. Segundo, diga siempre la verdad sin miedo. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio. Expóngalo fielmente. No se deje impresionar demasiado por la gente con la que usted se encuentra. No se impresione por los que vienen a su clase de la escuela dominical, los que asisten a la iglesia que pueda pastorear, o con los amigos con los que usted se encuentra todos los días. No importa quiénes son. No importa su sexo. No importa su religión. Pero pastor, son musulmanes o son testigos, no de un juicio, sino testigos de ustedes saben. Son mormones, testigos de Jehová. Si ya estoy diciendo, voy a seguir. No importa, ninguno de ellos conoce el Evangelio de Jesucristo. No se dejen engañar aunque hablen de Jesús y sepan lo que hizo en la cruz. No lo conocen. No se impresione por la gente. No importa cómo respondan. Olvídese de cómo se visten. No se ponga a pensar en su pedigrí académico. No importa si son famosos o no. La tarea de ustedes es hablar la verdad sin temor. Me maravilla un video que anda por ahí por internet acerca del presidente electo. Fue a un lugar allí y yo sé que lo rodearon una cantidad de pastores y le empezaron a imponer las manos. Yo miraba aquello y yo decía: él no sabe qué va a hacer. Y oraban por él allí. Bueno, en realidad fueron fieles en testificar. Ahora, ¿qué va a hacer él con esa verdad? Ya eso es responsabilidad de él. Créanme que no es fácil cuando usted está frente a una figura pública bien conocida hablarle del Evangelio. Sí, pero hable. Yo no voy a olvidar nunca en Cuba un grupo de pastores que abandonaron la fidelidad a Jesucristo para meterse en cuestiones políticas, pero comenzaron a tener oportunidades que no tenía ninguna otra persona en Cuba. Y a veces estaban allí aquellos pastores junto a Fidel Castro. Y eso lo transmitían por todos los canales. Bueno, que en realidad eran dos nada más. Y yo decía: óigame, si alguno de estos tuviera pantalones para decirle: Fidel, tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo porque te vas a ir al infierno, es la verdad.
a celebrarle la gracia. Y no hablaban para nada del Evangelio. No tenga miedo. Y si Dios le abre la puerta de un areópago y usted va para hablar del Evangelio, vaya. Y hable sin miedo. Tercero, comience hablando siempre de aquello con lo cual está más familiarizado su auditorio. Pablo se apoderó de estos hombres con sus primeras palabras. Pudo establecer un puente. Usted observe y tome algo que es conocido para ellos para llevarlo a lo que no conocen. Él se apoderó de aquella inscripción al Dios no conocido y la usó como una base para llegarles a ser conocido al Dios verdadero. En cuarto lugar, deje los resultados a Dios. Esa es la parte que a veces se hace muy difícil, porque nos da cierta satisfacción y a veces bueno, pero también hay una gratificación carnal en esto, de querer ver que las personas se entregan. Bueno, uno siente gozo cuando alguien se salva, pero de ahí no debe pasar. Porque en realidad, ¿qué dice Pablo? El que da el crecimiento a Dios, ¿quiénes somos nosotros? Siervos. Hable sin miedo. Y una vez que ha entregado su mensaje, terminó. Usted lo que hace es preparar al paciente. El que hace la cirugía es Dios. Y la gente no necesita que los manipulen. Ya los manipuladores están por todas partes. Cuando usted termine, hágalo con la tranquilidad de que usted le ha hablado la verdad a la persona. Le ha hablado en amor, pero le ha dicho la verdad. No ha ocultado nada. Es difícil decirle a alguien que es pecador. Si usted no quiere decírselo directamente, yo le recomiendo que le diga: somos pecadores, tú y yo, y Cristo murió por nosotros. Qué precioso es el Evangelio, hermanos. Ese mismo Evangelio que expuso Pablo se nos ha dado a nosotros y sigue hoy siendo tan poderoso como lo fue en los tiempos del apóstol Pablo. Algunos creyeron y otros rechazaron. Siempre va a ocurrir lo mismo, pero no se dé por vencido. Vale la pena. Si usted está aquí y se llama cristiano, se declara ante el mundo como cristiano, es porque Dios le cambió. Dios obró un milagro en su vida. El Evangelio le transformó y ese mismo Evangelio sigue hoy disponible para todos aquellos que están perdidos. Vaya a la gente. Recuerden lo que Dios hizo en su vida. Él también puede hacer lo mismo en esa persona que usted conoce y que quiere que conozca de Dios. Sea fiel. Acuérdese que no vale la pena vivir para otra razón. Cuando estamos compartiendo la palabra, estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Y acuérdense de esto: se está decidiendo el destino eterno de esa vida. ¿Está usted dispuesto a ser fiel a Jesucristo y a llevar su palabra a todas las vidas? Miren, yo les recomiendo, cuando usted salga de aquí, llegue a su casa y siéntese ahí y tome un papel y empiece a escribir en esa hoja todas las personas con las que usted va a interactuar mañana, y se va a quedar sorprendido de la cantidad de personas que Dios pone diariamente en su vida para que usted les hable del Señor. Ahora, si ya usted les ha hablado, mantenga esa relación. No le estoy diciendo que siempre trate de espiritualizar la conversación con esa persona, pero mantenga la relación. Y siempre que tenga la oportunidad, recuerde lo que ya le proclamó. Pero si jamás le ha dicho nada del Señor, hágalo ya. No tenga temor. Usted no es capaz de imaginarse cómo Dios le puede usar. Puede que la persona le escuche, puede que le rechace. Es más, puede costarle la relación con esa persona, pero vale la pena.
Yo no creo que la gente valora el engaño o la mentira. Si yo tengo un problema de salud, quiero que el médico me lo diga. Todos tenemos un problema que se llama pecado y la gente necesita saberlo. Hay un remedio, hay una solución. Por eso lo digo en esta tarde, hay una solución y está en Jesucristo. Y yo no sé si en esta hora habrá alguien aquí que aún no le haya dado su corazón al Señor. Esta es tu gran oportunidad. Habla con Dios. Pídele que perdone tus pecados y recibe a Jesucristo como tu Salvador. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Ahora necesitamos creerlo, hermanos. Necesitamos creerlo, que sea una convicción profunda. Porque cuando lo creemos, lo vamos a hablar con pasión. Y la gente va a percibir que nosotros estamos creyendo lo que decimos. Ahora, si usted va a la gente y le dice algo, y se lo dice de una manera que ni usted mismo se lo cree, entonces no puede esperar impactar a nadie. Háblele a la gente con pasión. Yo sé que hay aquí algunos que les apasiona el fútbol, y estoy seguro que cuando llega el tema del fútbol, eso les encanta. Hay otros que les encanta la política, y también los apasiona. Hay otros que les encanta, no sé, diferentes temas. Ahora debe encantarnos el Evangelio y sentir pasión a la hora de hablarlo. Decirle a la gente que hay un cielo y ellos puedan percibir el brillo de nuestros ojos. Pero a la hora de decirles que hay un infierno, no se lo digamos con una sonrisa. Que puedan ver las lágrimas, el dolor con que se lo decimos. ¿Por qué? Porque lo creemos. Que el Señor nos bendiga.